Ya muchos creo que reconocen esta intro. Jurassic Park, una película estrenada en 1993 que revolucionó en algunos aspectos el mundo del cine con unos animatrónicos combinados con efectos digitales muy avanzados para la época. Y el día de hoy haré una reseña de esta película, comentando toda su historia y mi opinión al final del video. Disfruten. Todo comienza en una instalación de contención. Estamos en la isla Nublar a 120 millas de Costa Rica, y se ve cómo intentan trasladar un velociraptor a un cercado, pero fallan debido a que el animal se resiste y mata a un trabajador en el proceso. Cambiamos de escena, ahora estamos en Montana en una excavación, donde conocemos a Alan Grant, un paleontólogo. También conocemos a la doctora Ellie Sattler, una paleobotánica y compañera de Grant, el cual parece tener una buena relación con ella. De repente llega un helicóptero a la excavación desordenando todo. Un anciano se baja del helicóptero y se presenta como John Hammond, un millonario que por lo que se deja entender financia esa excavación. John les comenta a Alan y a Ellie sobre un parque que él tiene cerca de Costa Rica, el cual puede ser de su interés, además de que necesita su aprobación para poder abrir el parque al público, a lo que Alan y Ellie aceptan ir el fin de semana. Cambio de escena, ahora estamos en Costa Rica, donde un tipo llamado Dennis Nedry se reúne con un tipo llamado Dodgson. Dodgson le habla de cómo debe sacar distintas especies encapsuladas en embriones para sacarlas de la isla. El grupo de protagonistas llegan a la isla llamada como Nublar. Tras cruzar algunas montañas, llegan a un helipuerto junto a una cascada para luego subir a un par de iks. Después de un par de minutos los protagonistas llegan a una pradera donde ven algo que nunca antes un humano supuestamente había visto, un dinosaurio de cuello largo llamado Brachiosaurus. Los protagonistas ven al enorme animal y quedan maravillados por su tamaño y el hecho de que exista. Más tarde los protagonistas van al centro de visitantes principal del parque, en donde les explican el cómo han podido crear dinosaurios vivos, y es que tras encontrar unas formaciones fósiles llamados ámbar, y explican que en el pasado habían mosquitos que se alimentaban de sangre de dinosaurios, y luego de picar a uno, algunos de esos mosquitos quedaban atrapados en la savia de los árboles, conservando el mosquito dentro, y tras encontrar el ámbar fósil, solo había que extraer la sangre y listo, ADN de dinosaurio. Tras esto van al laboratorio principal de la isla, en donde ven a un dinosaurio nacer, dando una de las escenas más icónicas de esta película. Luego se ve a un pequeño dinosaurio, el cual es identificado como un velociraptor. Y desde aquí se comienza a ver una cierta preocupación por parte de Alan, debido a que es una de las especies más inteligentes que estos son. Más tarde se ve que aparte de alimentar a los raptores adultos con una vaca y estos la devoran en segundos, y por la escena, que no se ve nada por cierto, se ve que la vaca no la pasó bien. Ahora llega el jefe de los guardias, que aclara que no es buena idea tenerlos en el parque, sin mencionar que hay entre ellos una hembra más grande y fuerte que los demás, por no decir ya que son en extremo inteligentes. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Al rato se van a una reunión en donde se remarca la personalidad de cada uno de los personajes. Ian está preocupado por jugar con la vida, Hammond intenta no hablar al respecto, el abogado solo pensando en los billetes, y Alan y Ellie están con dudas igual. Cuando salen de la reunión llegan los nietos de Hammond, Tim y Lex, que se les van a unir al safari que van a hacer. Más pronto que tarde lo inician subiéndose a dos Ford Explorer, pasando por las puertas tan famosas de Jurassic Park. Pero al rato de andar pasan por varios recintos y no ven a ningún dinosaurio, e Ian se queja de esto mismo. A la mitad del tour se advierte de que una tormenta tropical se acerca a la isla. A los minutos llegan al recinto del T-Rex, y al ver que el panorama no cambia le sueltan una cabra, pero sigue sin verse, así que siguen su camino. Luego los protagonistas se bajan de los vehículos para interactuar un poco con una triceratops enferma que estaba media sedada, y la verdad es que tanto como esta escena como el animatrónico están simplemente brutales. En determinado momento llega a la tormenta, y se ve a Dennis Nedry que está tramando algo con alguien del barco que está en la costa. De repente se pone en acción y roba varios embriones de dinosaurios de la sala criogénica, cortando la energía eléctrica a todo el parque, y escapando con los embriones por la tormenta.
Los autos estaban volviendo al garaje, pero se quedaron sin energía afuera del recinto del Rex. Tim se pone a jugar con unas gafas de visión nocturna, con estas ve que la cabra ha desaparecido, cayendo una pata de esta en el techo del auto, y aquí es donde se ven los míticos vasos temblando, apareciendo entre los cables del recinto el tiranosaurio, que se ve increíble por cierto. Tras notar que no hay electricidad en el cercado, aprovecha para escapar de ahí. Lex por alguna razón enciende una linterna, y quiero pensar que era para avisar o algo, porque si no, no tiene sentido. El Rex va a ver qué es esa luz, entonces empieza a mover bruscamente el auto hasta volcarlo, con los niños dentro. Alan con una bengala sale de su auto y distrae al Rex con esta misma, pero Ian, no sé por qué, hace lo mismo y casi muere por el Rex, pero este último se comió al abogado que por cierto estaba en el baño. Alan se apresura por rescatar a los niños, pero cuando había sacado a Lex, el Rex los ve y gira el auto, intentando alcanzar a Tim, mientras los otros dos están al borde de un barranco. El Rex empuja el auto con Tim dentro de él, pero Alan y Lex sobreviven tras agarrarse de un cable suelto. Mientras tanto, en el centro de visitantes Ellie y el guardia de los velociraptores, llamado Robert, van a buscar a Alan y a los demás, porque creen que están tardando demasiado. En eso, Dennis estaba a punto de llegar al barco, pero tras distraerse choca el auto. Ahí se topa con un dilofosaurio que lo acaba matando, dejando caer la lata con los embriones en el fango. Alan y Lex ya están abajo, y Alan deja a la niña en una tubería para ir a buscar a Tim que aún seguía en el auto. Ya después de escalar el árbol, Alan saca a Tim del auto, pero al ver que las ramas ya no soportan el peso del vehículo, bajan a toda velocidad el árbol. Al final el auto les cae encima, pero logran sobrevivir. Al rato, Ellie y Robert llegan al lugar donde estaban los autos, y encuentran a Ian malherido, y de repente se les aparece el Rex, pero escapan por los pelos ya que iban en jeep. Alan y los niños deciden subir a un árbol para pasar la noche. Al subir ven una manada de brachiosaurus comunicándose entre ellos, a lo que Lex se asusta y Alan la calma con una frase muy cierta. ¡No deje que se acerquen los monstruos! No son monstruos, Lex, son animales y estos son herbívoros. Mientras, Hammond y Ellie tienen una charla sobre la seguridad del parque, y Ellie insiste con la idea de que no se debe jugar a ser Dios. A la mañana siguiente, un brachiosaurio los despierta, y Alan juega un poco mientras le ofrece una rama con hojas, pero el herbívoro le estornuda a Lex en la cara, dando algo de asco. Más tarde encuentran unos huevos de velociraptor, dando a entender que a pesar de ser todas hembras, han conseguido reproducirse y... La vida se abre camino. En el centro de visitantes, Hammond decide que deben desconectar la electricidad para reiniciar el sistema, debido a que Dennis básicamente dejó inservible el sistema, así que lo hacen, cortan la energía y el sistema está listo, pero Ray Arnold va a ir a encender unos interruptores que estaban fuera del centro de visitantes. En eso, Alan y los niños ven a lo lejos una manada de Gallimimus, que por cierto casi los aplastan, y de repente pasa algo bastante inesperado. Robert y Ellie deciden ir a ver qué pasó, ya que Arnold no regresa. Al salir se dan cuenta que el cercado de los raptores estaba roto, y huellas salían a la selva. Ellie corre hacia el lugar donde estaba Arnold supuestamente, y Robert se queda para cazar a los depredadores. Alan y los niños intentan pasar por una cerca electrificada, a lo que Alan le hace una pequeña broma a los niños. De los tres comienzan a escalar la cerca, pero a medio camino, Ellie llega a los interruptores y activa todo, pero justo Tim no había pasado al otro lado y le da un calambrazo de la Virgen y sale volando. De repente a Ellie la ataca un velociraptor, pero cuando parece que se libra de él, se revela que Arnold, el que fue a revisar antes, fue asesinado. Mientras tanto Robert sigue cazando a los raptores, pero resulta que el cazador fue el cazado. Y también Tim sobrevivió al calambrazo. Al final Alan y los niños se encuentran con Ellie, y dejan a los niños en el centro de visitantes. Pero cuando los adultos no están, se revela que uno de los raptores estaba adentro con los niños, entonces estos van a la cocina para refugiarse. No sé ustedes, pero creo que esta es una de las, por no decir la mejor escena no solo de la película, sino que casi que de la saga entera. Tras esconderse los niños escapan por los pelos, y se van a la sala de control, donde la niña activa las cerraduras automáticas, pero de igual forma un raptor entra. Los protagonistas escapan por la ventilación, acabando en la parte principal del centro donde quedan acorralados, pero de repente
Aparece el T-Rex salvando el día justo a tiempo, matando a uno de los raptores, e iniciando una pelea con la hembra alfa de los raptores. El grupo de humanos escapa junto con Hammond e Ian. Mientras el T-Rex seguía peleando con la raptora. Al final, todos escapan de la isla en helicóptero hacia el atardecer, y con esto termina la película. Sinceramente, esta no es la primera película de dinosaurios que vi en mi vida, pero sí fue la que más me ha gustado. Tiene unos muy buenos efectos digitales y efectos prácticos, la banda sonora es espectacular, y en casi toda la película no es aburrida y te mantiene entretenido. Sí es cierto que no es perfecta, pero aún se sigue manteniendo como la mejor película de la saga jurásica con un 9.5 de 10 en mi opinión.